Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy vamos a resolver algo de química. Entonces, si ustedes se darán cuenta, aquí tenemos la valencia de cada uno de estos metales. ¿Qué es lo que vamos a hacer el día de hoy? Vamos a hacer óxidos básicos, ¿no? El tema del día de hoy va a ser óxidos básicos. Óxidos básicos. Entonces, ¿cómo obtengo un óxido básico? Se obtiene con un metal más oxígeno, entendiendo que el número de oxidación comúnmente para el oxígeno es -2. Esto me va a dar un óxido básico. Antes de comenzar a sacar la nomenclatura sistemática, nomenclatura de stock, nomenclatura tradicional de este óxido, vamos a hacer una pequeña introducción. Debemos dominar lo que son los prefijos. Y aquí al ladito vamos a poner número. Entonces, para el número 1 le corresponde el prefijo mono. Para el número 2 le corresponde el prefijo dip. Para el número 3 le corresponde el prefijo tetra. Tri sería. Para el número 3 le corresponde el prefijo tri. Para el número 4 le corresponde el prefijo tetra. Para el número 5 le corresponde el prefijo penta. Para el número 6 le corresponde el prefijo hexa. Para el número 7 le corresponde el prefijo hecta. Para el número 8 le corresponde el prefijo octa. Para el número 9 le corresponde el prefijo nona. Y para el número 10 le corresponde el prefijo deca. Adicionalmente a eso, nosotros también tenemos que saber que hay ciertos elementos que se nombran en latín. Vamos a poner el símbolo. Vamos a poner el nombre y el nombre en latín. Nombre en latín. Entonces vamos a poner aquí el oro, el azufre, el plomo, el cobre y el hierro. Este significa oro y su nombre en latín significa aurum. Este de aquí es azufre. Su nombre en latín va a ser sulfur. Esto significa plomo. Su nombre en latín es plumbum. Plumbum. Esto significa cobre. En latín significa cuprum. Y esto significa hierro. En latín se nombra como ferrum. Ahí está, ferrum. Adicionalmente a eso tenemos que saber ciertos tips. Vamos a poner aquí. De menor valencia va a tener la terminación oso. Si es de mayor valencia va a tener la terminación ico.
Ya. Ahora, para la nomenclatura, vamos a usar el espacio de acá. Para la nomenclatura sistemática, vamos a utilizar prefijos, los prefijos que nosotros anotamos aquí, y también vamos a utilizar la palabra de. En antes nosotros hicimos la tabla de prefijos hasta el 10. El 1 era mono, el 2 el prefijo es di, para el 3 el prefijo es tri, para el 4 el prefijo es tetra, para el 5 es penta, para el 6 es hexa, para el 7 es hecta, para el 8 es octa, para el 9 es nona y para el 10 es deca. Estos son los prefijos. Ahora, esto es para la nomenclatura sistemática. Ahora, para la nomenclatura de stock, para nomenclatura en stock vamos a utilizar números romanos. Números romanos. ¿Cómo yo obtengo ese número romano? El número romano va a ser el número de oxidación del metal. Pero hay que tener en cuenta algo. Si el metal solo tiene una valencia, significa que en esta nomenclatura no vamos a poner números romanos. Repito, en la nomenclatura de stock, aquí voy a especificar nomenclatura de stock. Voy a especificar en esta nomenclatura de stock, si el metal solo tiene una sola valencia, significa que no ponemos entre paréntesis ningún número romano solo porque el metal solo tiene una valencia. Aquí también vamos a poner la palabra de. Y por último viene la nomenclatura tradicional. En esta nomenclatura tradicional ya no vamos a poner la palabra de. Tenemos que ver si el elemento se lo pone, si el elemento metal, si el metal se lo pone en latín, si es que lo hay. Ya. Y si el elemento se lo nombra en latín, hay que poner la terminación oso o ico, dependiendo del número de oxidación del metal. Entonces vamos a poner aquí, se pone el nombre del metal en latín si lo hay. En este caso, si es oro, aquí sería, por ejemplo, no sería oro el nombre, sino sería auron. Pero si por ahí sale un azufre, no sería azufre, sino sería sulfur. Esto solo pasa en la nomenclatura tradicional. Adicionalmente a eso, se va a utilizar las terminaciones. Las terminaciones que puede ser, en este caso, oso, y la otra es ico. Depende del número de oxidación del metal para poner estas terminaciones. A menor valencia se pone la terminación oso, a mayor valencia la terminación ico. Aquí tenemos que especificar algo. Nosotros decimos valencia cuando es positivo el número, y cuando decimos número de oxidación cuando tiene cargas. Ya sabemos que las cargas en los átomos pueden ser positivas o negativas dependiendo del átomo. Entonces por eso es la valencia y número de oxidación que no se confunde. Valencia significa cuando tiene un número positivo, y número de oxidación es cuando hay cargas. Ya sabemos que pueden ser cargas positivas o negativas. Entonces con esto explicado nos vamos ahorita así, repitiendo cómo se forma un óxido básico. Se forma con un metal más un oxígeno. Comúnmente el número de oxidación del oxígeno es -2. De esta manera se forma el óxido básico. Entonces ahora nos vamos acá.
nosotros tenemos ahí el óxido. Tengo Ti, que significa titanio, que se forma, el óxido básico se forma con el oxígeno. Entonces, sabemos que en la nomenclatura sistemática se usa prefijo. Entonces, primero vamos viendo, aquí el oxígeno tiene 2. Si es número 2, le corresponde el prefijo di. Entonces, aquí vamos a poner di. Aquí sería di. Y ahí viene la palabra óxido. Dióxido. ¿Por qué se pone di? Porque tiene el número 2. Dióxido. ¿Qué más dice la nomenclatura sistemática? Que se pone la palabra de. Dióxido de. En este caso, como tiene solo un átomo, no pasa nada. Se pone dióxido de titanio. Estaría mal que ustedes digan dióxido de monotitanio. Estaría mal porque no se escucharía bien. Entonces, solo cuando tengan un átomo se pone dióxido de titanio. Ahora, ¿qué sucede con la nomenclatura de Stokes? Nosotros sabemos que comúnmente el número de oxidación del oxígeno es -2. Entonces, aquí hay una regla que me dice que la suma algebraica de los números de oxidación de cada uno de estos elementos de ese compuesto debe dar 0. Repito, la suma algebraica de los números de oxidación de cada uno de estos elementos de este compuesto debe dar 0. Entonces por aquí yo tengo 2 por 2 sale -4. Si yo tengo -4, vamos a ponerle aquí. Si yo tengo -4, me faltaría un +4. Ya, y de esa manera, +4 menos 4 salió 0. Esto tiene que dar 0, o sea, la suma algebraica de los números de oxidación de cada uno de estos elementos del compuesto tiene que salir 0. Entonces aquí quiere decir que el titanio va a tener un número de oxidación de +4. Tener un número de oxidación de +4. ¿Ya? Entonces, aquí va a ser otra vez la palabra óxido. Óxido. Aquí vamos a utilizar la palabra de, según lo que nosotros anotamos aquí como tic. Si vieron la palabra de, y ponemos el metal que vendría a ser titanio. Titanio. ¿Cuál sería el número romano en este caso? Tenemos que ver el metal. ¿Qué número de oxidación nos dio? 4. Entonces sería el número romano, sería 4. Ahí está. 4. Entonces, en la nomenclatura de Stokes, el número romano, ¿cómo se saca el número romano? Es el número de oxidación del metal. Entonces vamos acá a la nomenclatura tradicional. Me dice que aquí sería, se pone el nombre, aquí le corrijo, se pone el nombre del metal en latín si lo hay. A ver, veamos el metal, es titanio. En latín, bueno, aquí el titanio no está en latín, entonces vamos a poner aquí sería óxido. Aclaro esta parte. Estos son, por ejemplo, los elementos que se los nombra en latín, en la nomenclatura tradicional, pero aquí no está el nombre comúnmente en latín para el titanio, por eso no lo ponemos en latín. Sería óxido, pero aquí ya no va la palabra de. Miren que tenemos que enfocarnos en el número de oxidación del titanio, que es +4. Entonces miremos. Acuérdense que decía que aquí se usan las terminaciones oso, ico. Entonces +4, vamos a ver, titanio. Esto no sería menor valencia. Miren el orden, 1, 2, 3, vemos que sería mayor valencia. Entonces si tiene mayor valencia, +4. Miren que cuando es positivo decimos que es valencia. Entonces el titanio tiene una valencia de +4. Entonces miren, aquí el titanio tiene 1, 2, 3 valencias, pero justamente el +4 está en el último lugar. Entonces es de mayor valencia. Entonces si tiene mayor valencia, se va a poner la terminación, en este caso ico. Entonces, para que tengan una idea, aquí vamos a poner
titanio. ¿Qué es lo que hacemos ahí? Para ponerle la terminación ico, por lo general borramos las últimas vocales. Borramos las últimas vocales, o sea, ¿cuál borramos? La I y la O. Entonces ahí sería ta. Borrándole las últimas vocales sería titánico. Entonces aquí sería óxido titánico. Titánico. ¿Por qué le pusimos la terminación? Le pusimos la terminación. Miren la terminación. ¿Por qué le pusimos la terminación ico? Porque me salió una valencia de +4. Entonces, como se encuentra en el último lugar, es de mayor valencia, le corresponde la terminación. Cuando es mayor valencia, la terminación ico. Entonces, para poner la terminación, comúnmente se borran las últimas vocales y le ponemos ico y sería titánico. Óxido titánico es la nomenclatura tradicional. Repito, ese elemento normalmente no se lo nombra en latín. Normalmente no se lo nombra en latín, solo los que están aquí se lo nombran en latín. Ahora miremos acá. ¿Qué significa BI? Significa bismuto. Lo mismo, si tengo nomenclatura sistemática tenemos que ubicar prefijos. Primero nosotros tenemos que observar siempre el oxígeno. Tiene 3. ¿Qué prefijo le corresponde? Le corresponde tri. Bueno, le vamos a poner ahí tri. Y viene la palabra óxido. Trióxido. También ponemos la palabra D, según los TIC que anotamos en la nomenclatura sistemática. De la tilde. Trióxido de, pero el bismuto tiene 2 átomos. Para el número 2 le corresponde el prefijo di. Sería di, bismuto. Ahora vamos con la nomenclatura de stock. Aquí al inicio se pone la palabra óxido. También usamos la palabra D. Nombramos el metal que sería bismuto. Pero ¿cuál sería el número romano que pondremos? El número romano que vamos a poner, tenemos que ver acá. Comúnmente, el número de oxidación del oxígeno es -2. Entonces aquí tenemos 2 por 3, 6. Pero miren que sale un 6 negativo. Acuérdense que la suma algebraica de los números de oxidación de los elementos de este compuesto tiene que dar 0. Entonces aquí necesito, si tengo un 2, aquí me falta un +3. Esperemos que aclare. Le faltaría un +3. Entonces yo digo 2 por 3 y me saldría 6 positivo. Entonces me sale 0, sí. Entonces quiere decir que para yo ubicar el número romano necesito ver la valencia. ¿Cuál es la valencia? En este caso del bismuto, que es +3. Entonces quiere decir que le corresponde el número romano, que vendría a ser 3. Repitiendo, nosotros decimos que es valencia cuando es positivo el número. Cuando es positivo el número. Cuando decimos número de oxidación, cuando son cargas, en este caso positivo o negativo. Entonces, bueno, aquí nosotros encontramos de que el número romano sería 3. Ahora sigamos acá. La nomenclatura tradicional. También ponemos la palabra óxido. Óxido. Pero no se encuentra en latín el nombre de bismuto en latín en la lista que yo puse aquí. Entonces sería óxido. Tiene una valencia de +3. Busquemos aquí el bismuto. Pero el +3 está en primer lugar. Entonces tiene una menor valencia. Entonces si tiene una menor valencia, vendría a tener la terminación oso. Entonces voy a anotar aquí. Sería, vamos a generarnos espacio. Sería bismuto.
¿ya? Entonces, ¿qué es lo que hacemos aquí? Le borramos la vocal, la última letra, y como tiene una valencia que salió aquí de +3, es de menor valencia, le corresponde la terminación oso. Entonces, borrando esa letra, esa vocal, le vamos a poner bis, mu. Ahí está borrada la O. La terminación oso sería bismutoso. Óxido sería bismutoso. Bismutoso. O sigamos con el otro. El otro sería, miremos, el oxígeno tiene 3. Sería en este caso tri. Ponemos el nombre óxido. Trióxido de. Como el oro tiene 2 átomos, sería el prefijo di. Y el metal, di, oro. En nomenclatura de stock sabemos que iniciamos con la palabra óxido. La palabra de. Ponemos el nombre del metal, que es oro. Pero tenemos que ver cuál es en este caso el número de oxidación, en este caso el número de oxidación del oro. A ver, comúnmente ya sabemos que el oxígeno tiene un número de oxidación de -2. ¿Ya? Entonces nosotros vemos que sería 3 por -2 sería -6. Pongámoslo aquí. -6. Significa que aquí necesito un +3. ¿Por qué? Porque si yo multiplico 2 por 3 sale 6 positivo. Esto de aquí solo son cálculos. Ojo, no tiene nada que ver con los compuestos. Entonces sería +6 menos 6 sale 0. Entonces nos dio aquí, por ejemplo, el oro, que tiene un número de oxidación +3. Entonces quiere decir que no se olviden que el metal es el que me indica el número romano que voy a poner en nomenclatura de stock. Como me dio un número de oxidación +3, entonces le voy a poner como número romano el número 3. Entonces vamos acá a la nomenclatura tradicional. Nosotros ponemos otra vez la palabra óxido, pero ojo, el oro sí se encuentra en latín en esta lista. Entonces sería, ¿cómo se dice oro en latín? Se dice aurum. Vamos a poner aquí aurum. Ya, ustedes ya saben que por lo general se borran las últimas letras. Entonces, el oro, ¿qué número de oxidación tiene? +3. Veamos esa valencia también. El oro, pero justamente dice que es una valencia de 3. Se encuentra en el último lugar. Le correspondería la terminación ico. Si borramos esas últimas letras me quedaría así. Así. Si borramos la U y la M. Entonces le correspondería la terminación ico. Sería óxido áurico. Óxido áurico. Entonces sería óxido áurico. Entonces vamos con el otro ahora. Ahora tenemos en este caso Pb, que significa plomo. El oxígeno, siempre tenemos que mirar el oxígeno para comenzar la nomenclatura sistemática. Tiene 2, sería, si es 2, el prefijo sería di. Y el óxido, dióxido de. Acuérdense que si el metal solo tiene un átomo, siguen de largo, le ponen el nombre del metal, plomo. Porque se escucha mejor decir dióxido de plomo que dióxido de monoplomo. ¿Por qué mono? Porque tiene uno, pero no se escucha bien. Entonces, si el metal solo tiene un átomo, lo nombran así nada. Ahora, acuérdense que en la nomenclatura de stock siempre va el óxido, la palabra de, nombran el metal que es plomo. Ahora tenemos que ver cuál es el número romano.
Para eso nosotros sabemos que el número de oxidación comúnmente del oxígeno es -2. Ahí está. Entonces por aquí ya me sale -4. ¿Por qué? Porque 2 por 2 sale 4 y negativo. O sea que acá yo necesito un 4 de ley positivo, porque se sobreentiende que el plomo tiene un átomo. 1 por 4, 4. Entonces sale 4 positivo. Y eso me viene a dar 0. Entonces quiere decir que el número de oxidación del plomo es +4. Entonces quiere decir que le corresponde un número romano 4. Ahí está. Para la nomenclatura tradicional seguimos poniendo el nombre de óxido, pero tenemos que ver, plomo sí está en latín. Si está en latín, ¿y cuál sería? Plumbum. Entonces vamos a poner aquí plumbum. Ustedes saben que comúnmente las dos últimas letras se borran, y vamos a ver qué número de oxidación tiene el plomo. El plomo tiene un número de oxidación +4. Busquemos esa valencia. Busquemos esa valencia de +4. Entonces veamos. Plomo. Busquemos acá la valencia del plomo. Plomo dice que tiene valencia +2, +4. Plomo tiene una valencia de +2, +4. Entonces vamos a ver acá. Plomo tiene una valencia +2. Vamos a corregir aquí. +2 y +4. Corrigiendo aquí. Repito, miren. Plomo tiene valencia. Dejen que aclare un poco la cámara. Plomo tiene valencia +2, +4. Ahí se nota claramente. El plomo tiene valencia +2, +4. Entonces, como salió +4, y vamos aquí, +4 viene a ser el último, corresponde mayor valencia a la terminación ico. Entonces, si nosotros borramos las últimas letras, quedaría así. Y como termina en +4, que es la última valencia, o sea, de mayor valencia, tendría la terminación ico. Sería plúmbico. Sería óxido plúmbico. Sería óxido plúmbico. Ahora miremos el otro. Por ahí nosotros tenemos un átomo de oxígeno. Entonces, si es un átomo, le corresponde el prefijo mono. Sería en este caso, sería mon. Así. Sería monóxido. No vamos a poner dos veces la O, no vamos a decir monóxido. Sería monóxido, sería MON nada más. No vamos a poner esto aquí, así. Monóxido. Porque si yo pongo de esta manera estaría mal. Entonces solo vamos a poner MON y ahí ponemos el óxido. Monóxido de... Si aquí también hay un átomo, acuérdense que se pone el nombre del metal nada más. No van a decir monóxido de monocobre, estaría mal, ¿no? Se escucha mejor monóxido de cobre. Entonces aquí ustedes saben que va la palabra óxido. Óxido, la palabra de, ponen el nombre del metal, en este caso cobre, entre paréntesis. Vamos a ver. El cobre tiene dos valencias. Tienen que estar pendientes de esto, porque antes yo dije que en la nomenclatura de stock, si el metal solo tiene una valencia, no ponemos el número en romano.
Bueno, el cobre, como nosotros vemos, tiene 2 valencias más 1 más 2. Vamos a ver. Entonces aquí sería, en este caso, comúnmente el número de oxidación del oxígeno es menos 2. Entonces para que eso se haga 0, necesitamos poner un más 2. ¿Por qué? Porque si aquí tengo 2 por 1, 2 menos 2. 2 por 1, 2 más 2, sale 0. Entonces quiere decir que tiene más 2. Le corresponde, el cobre tiene un número de oxidación más 2, le corresponde el número romano 2. En la nomenclatura tradicional ponemos otra vez la palabra óxido, pero el cobre sí se encuentra en latín el nombre, cuprum. Entonces vamos a poner aquí cuprum. Ustedes ya saben que por lo general las últimas letras se borran. Vamos a ver cuál es el número de oxidación del cobre, más 2. Entonces ahí dice más 2, cobre, más 2 es el último, o sea, sería el de mayor valencia. Y si es mayor valencia, le correspondería ICO. Entonces sería, borrando las últimas letras, sería así, las últimas letras. Pues si le pongo la terminación ICO, quedaría cúprico. Entonces sería óxido cúprico. Óxido cúprico. Tienen que acordarse que en la nomenclatura tradicional no va la palabra de. Vamos con el otro. Dice, miren que tiene 3 átomos el oxígeno. En la nomenclatura sistemática siempre se comienza con el oxígeno. Entonces ahí viene, tiene 3, sería el prefijo tri. Sería tri, óxido de, miren que Lu significa lutecio, tiene 2 átomos, sería, si tiene 2 el prefijo di, dilutecio. Ya. Entonces en la nomenclatura de stock seguimos con el nombre de óxido. Miren que esto se caracteriza porque en la nomenclatura de stock siempre se pone la palabra óxido, también ponemos la palabra de, se pone el nombre de metal que sería Lu, significa lutecio. A ver, lutecio, vamos a ver qué pasa con lutecio. Lutecio, si se dan cuenta que solo tiene una valencia. ¿Y qué sucede en la nomenclatura de stock? Cuando el metal solo tiene una valencia, no se pone el número romano. Esto significa lutecio, déjenme corregir bien que no se ve bien ahí. Ahí sí, lutecio, miren que es la C. L-U-T-E-C-I-O, lutecio. Repito, cuando nosotros vayamos a poner la nomenclatura en stock, tenemos que ver si el metal en este caso lutecio, Lu, solo tiene una valencia.